Mi padre le dejó a mi hermano todo un imperio minero, mientras que a mí solo me heredó una granja abandonada en las áridas montañas rocosas. En la sala donde se leyó el testamento aquel día, mi hermano estalló en carcajadas. Dijo que era un tonto, un pobre ingenuo. Que después de haber cuidado de nuestro padre durante un año entero, mi recompensa era un montón de ruinas cubiertas de maleza. Yo guardé silencio. Pero cuando el abogado abrió el segundo sobre, el aire se volvió pesado, casi irrespirable. Resultó que aquel pedazo de tierra olvidado escondía un yacimiento mineral valuado en decenas de millones de dólares. Era la última lección que mi padre me dejaba: nunca subestimes el valor de lo que parece insignificante. Desde ese día, el equilibrio de poder en la familia Harwell cambió por completo. Hola. Mi nombre es Owen Harwell. Tengo 32 años y vivo en una pequeña cabaña de madera en el valle del río Arkansas, en el apacible pueblo de Buena Vista, Colorado. Un lugar tan sereno que parece una pintura. Cada mañana despierto con la primera luz del amanecer que se asoma entre los Kellyit Peaks, cuyas cumbres nevadas relucen como joyas bajo el sol temprano. El aire aquí es puro, con aroma a pino y tierra húmeda, un olor que aligera el alma, como si todas mis preocupaciones se disolvieran con la brisa. Elegí este lugar para escapar del ruido y la presión que me asfixiaban en Denver. Y si soy sincero, jamás me he arrepentido. Trabajo en un campamento cerca del lago Cottonwood. Mis tareas son simples: revisar los senderos, reparar cercas, recoger la basura que dejan los visitantes los fines de semana. Es un trabajo tranquilo, acompañado solo por el sonido del viento, del agua y a veces por las risas lejanas de los niños al otro lado del lago. Me gusta esa sensación: hacer pequeñas cosas en medio de la inmensidad de la naturaleza, dejando que mi mente descanse, libre de los fantasmas del pasado. No tengo muchos amigos, ni busco fiestas. Al terminar el trabajo, regreso a mi cabaña y cuido el pequeño huerto del patio trasero, donde cultivo unas hileras de verduras y un rincón de flores que mi madre amaba. Cuando cae el sol, me siento en el porche y contemplo cómo el atardecer tiñe las montañas de rojo y naranja, envolviendo el valle en un resplandor cálido. En esos momentos siento que estoy exactamente donde debo estar, viviendo la vida simple que siempre necesité. Hace 10 años, vivía en Denver con mi familia, en una casa enorme en Cherry Creek, uno de los barrios más ricos de la ciudad. Entonces trabajaba en Harwell Minerals Incorporated, la empresa minera de nuestra familia. Mi padre, Walter Harwell, era el presidente y director general. Un hombre respetado en todo Colorado por su determinación y visión. Fue un pionero. Comenzó desde cero, como ingeniero de minas, y con esfuerzo levantó Harwell Minerals hasta convertirla en una de las mayores corporaciones mineras del estado. A los 63 años seguía yendo al trabajo todos los días, revisando informes, firmando contratos, asistiendo a reuniones estratégicas. Sus empleados lo admiraban no solo por su talento, sino por su disciplina y su claridad para ver más allá. En la industria minera, el nombre Walter Harwell era casi legendario. Un hombre que jamás se doblegaba ante la adversidad y que mantenía la calma incluso frente a sus competidores más feroces. Pero para mí, él era un padre severo, reservado, distante. No era del tipo que te da una palmada en el hombro o unas palabras de aliento. Su afecto se manifestaba en gestos silenciosos, una mirada aprobatoria, un leve asentimiento cuando hacía algo bien o el simple hecho de mantener en su escritorio una vieja foto familiar, siempre en el mismo lugar, como si moverla fuera a borrar una parte de su pasado. Esa foto era su ancla. Trabajé en Harwell Minerals durante 2 años, hasta que comprendí que ese mundo no era para mí. Las reuniones interminables, los apretones de manos calculados, las miradas frías en las juntas, todo me asfixiaba. No pertenecía a ese entorno de contratos millonarios ni a la lucha constante por poder. A los 24 años, todo se vino abajo. Mi madre falleció después de una larga enfermedad. La casa de Cherry Creek, antes llena de risas, se volvió fría y silenciosa. Cada rincón me recordaba a ella, su sonrisa dulce, su voz suave, su silueta junto a la ventana tejiendo en silencio suéteres para mi hermano y para mí. Mi padre, tan firme como una roca, no soportó la pérdida. Nunca lo vi llorar,
pero lo observé envejecer día tras día. Sus ojos, antes afilados como cuchillas, se tornaron nublados por la tristeza. Poco después se mudó a una villa en Evergrande, la casa donde él y mi madre solían pasar los fines de semana. Estaba junto al lago Evergrande, con ventanas que daban al agua brillante y a los pinos meciéndose con el viento. Me dijo que ese lugar lo hacía sentir más cerca de ella, pero yo sabía que nada podía llenar ese vacío. Yo también me fui. Dejé aquella casa, dejé Denver. Necesitaba un lugar donde el pasado no me persiguiera cada mañana al abrir los ojos. Mi vida ahora gira en torno a los días tranquilos en Buena Vista. Por las noches, me siento en la pequeña sala a leer manuales técnicos o a reparar las viejas pertenencias de mi madre, un reloj de péndulo, una caja de música de madera o a veces, la mecedora donde solía sentarse. Esos objetos no son simples cosas. Son un puente hacia ella, hacia los días en que era un niño corriendo por la casa mientras escuchaba sus historias sobre las montañas de Colorado. Cada vez que los toco, escucho su voz otra vez, cálida, suave, recordándome que, sin importar cuánto cambie el mundo, su amor permanece intacto. Cada fin de semana conduzco mi vieja camioneta desde Buena Vista hasta Evergrande para visitar a mi padre. El viaje dura más de 2 horas, serpenteando entre montañas y praderas interminables. Siempre llevo un pan recién horneado, de corteza crujiente y aroma a mantequilla, su favorito, junto con algunas herramientas para reparaciones. Él nunca me lo pide, pero sé que le gusta revisar todo por sí mismo, el generador, la calefacción, las tuberías. Aunque ya no tiene la fuerza de antes. Cuando llego, hablamos poco. Un saludo breve, un gesto, y cada uno sigue con lo suyo. Yo reviso el generador, limpio el jardín, corto el césped. Él se sienta en su estudio, bajo la luz de una lámpara que ilumina mapas geológicos antiguos y pilas de documentos. A veces lo sorprendo mirando por la ventana, con la vista perdida en mí mientras trabajo afuera. Al terminar, nos sentamos en el porche, cada uno con una taza de té caliente, observando el lago Evergrande brillar bajo la luz del atardecer. En esos instantes, el tiempo parece detenerse. El viento trae el frío de las montañas, pero el té entre mis manos me calienta el alma. Hablamos de cosas simples, el clima, mi trabajo en el campamento, su salud. Me pregunta si estoy cansado, si necesito algo. Yo solo sonrío y niego con la cabeza. No necesito grandes gestos. Su compañía basta. Las cenas son sencillas, carne a la parrilla, papas y verduras del jardín. Mi padre come despacio, como saboreando cada bocado. A veces recuerda sus primeros años como ingeniero, cuando trabajaba 16 horas al día en las minas. Lo escucho en silencio, sintiendo el orgullo y la soledad escondidos en su voz. Cuando cae la noche, me preparo para volver. Él se queda de pie en el porche, con los brazos cruzados, mirando cómo mi camioneta se aleja entre los pinos. No miro atrás, pero lo veo reflejado en el retrovisor, su figura quieta, pequeña, pero firme como la montaña que lo respalda. No decimos mucho, pero entre nosotros hay un lazo invisible, más fuerte que cualquier palabra. No sabía entonces que, en medio de aquellos días tranquilos, se estaba gestando una tormenta. Mi padre, el hombre que siempre había parecido inquebrantable, estaba al borde del destino. Y yo, el hijo que vivía a su sombra, estaba a punto de enfrentar el mayor desafío de mi vida. Un desafío que no solo cambiaría mi mundo, sino que revelaría los rincones ocultos de nuestra familia, de nuestros lazos y de mi propio corazón. Aquella noche, mientras conducía de regreso a Buena Vista, los faros de la camioneta cortaban la oscuridad del camino. Una pesada inquietud me oprimía el pecho. Algo me esperaba más adelante, aunque no sabía qué era. Solo intuía que, en el silencio de las montañas de Colorado, el destino había comenzado a tejer una historia que nunca hubiera imaginado. Los días siguientes transcurrieron con aparente normalidad, pero esa sensación de inquietud no me abandonaba. Cada vez que visitaba a mi padre en Evergrande, notaba que ya no era el mismo. Sus ojos, aún agudos, parecían perderse en recuerdos lejanos. Estaba más delgado, sus pasos eran lentos y,
Cuando nos sentábamos junto al lago, suspiraba profundamente. Le pregunté si se sentía bien, pero solo respondió con firmeza: «Estoy bien, no te preocupes». Sabía que me ocultaba algo, pero con mi padre, forzarlo a hablar era imposible. Una tarde, a comienzos de marzo, mientras caminaba por el campamento, sonó mi teléfono. Era un número desconocido con código de Denver. Contesté con curiosidad, y al otro lado escuché la voz urgente de Ellen, la secretaria personal de mi padre. «Owen, tienes que venir al hospital ahora mismo. El señor Walter se desmayó durante una reunión. Lo están llevando a Denver EALT». Mi corazón se detuvo. No pedí detalles. Dejé caer las herramientas, grité a un compañero que debía irme y corrí hacia mi camioneta. El viaje desde Buena Vista hasta Denver supera las 100 millas, pero no recuerdo cómo llegué. Mi mente estaba en blanco, solo veía la imagen de mi padre, ese hombre firme como la montaña, cayendo, indefenso. Pisé el acelerador, atravesando las carreteras serpenteantes, mientras los faros iluminaban los pinos cubiertos de nieve. La inquietud que me perseguía se convirtió en miedo, me repetía que estaría bien, que solo era cansancio, que se levantaría como siempre. Pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Al llegar al hospital, el pasillo brillaba bajo las luces fluorescentes. El olor a desinfectante me mareó. Ellen me esperaba en recepción, pálida y temblorosa. «Está en urgencias», dijo, con la voz entrecortada. «Los doctores dicen que tiene isquemia miocárdica crónica y un principio de insuficiencia cardíaca. También descubrieron que ha tenido presión alta durante años, pero nunca se lo dijo a nadie». Me quedé paralizado. Mi padre, el hombre que nunca admitía debilidad, había ocultado su enfermedad. Recordé los dolores en el pecho, las veces que lo vi tomar pastillas en silencio. Todo cobró sentido. Firmé los papeles para la cirugía, completé los trámites y me senté frente a la sala de emergencias. El tiempo dejó de tener sentido. Cada tic del reloj era como un golpe en el pecho. Pensé en nuestras tardes en Evergrande, en su estudio iluminado por la lámpara, en la vieja foto familiar. Pensé en mi madre, que ya se había ido, y ahora temía perderlo a él también. Recé en silencio, aunque nunca he sido un hombre religioso. Finalmente, el médico salió con el rostro cansado pero sereno. «Está estable», me dijo, «pero su situación es delicada. Necesita reposo absoluto. Nada de estrés. Una sola crisis fuerte podría detener su corazón para siempre». Sus palabras me atravesaron. Reposo absoluto. Para mi padre, eso era impensable. Él vivía por su empresa, por sus mapas geológicos, por sus contratos mineros. ¿Cómo podría convencerlo de detenerse? Llamé a mi hermano Miles enseguida. Él era el orgullo de mi padre. Tenía 36 años, mente brillante, talento natural para las finanzas. 3 años atrás, papá le había confiado la rama de inversiones de Harwell Minerals en Nueva York. Para mi padre, Miles era el heredero ideal, ambicioso, racional, nacido para liderar. Yo, en cambio, era el hijo bueno, pero sin hambre de poder y nunca lo resentí. Éramos distintos. Él prosperaba entre los rascacielos de Wall Street, las fiestas exclusivas y los tratos millonarios. Yo prefería el silencio de las montañas. Cuando finalmente contestó, su voz sonó fría y distraída. «Owen, ¿qué pasa?» Le conté todo, conteniendo la angustia. «Papá está en el hospital. Tienes que venir cuanto antes». Escuché un suspiro al otro lado. «Intentaré arreglarlo. El trabajo aquí es un caos. Volaré en cuanto pueda». Colgué con un peso en el pecho. Los días siguientes prácticamente viví en el hospital. Me quedaba a su lado, vigilando sus comidas, sus medicamentos. Se veía débil, aunque intentaba mantener la misma dureza de siempre. «No te preocupes», me decía. «No voy a morir tan fácil». Yo sonreía, pero el dolor me consumía. Le preparaba sopa, lo ayudaba a tomar sus pastillas, velaba sus noches entre toses y desvelos. En esos instantes ya no veía al hombre de hierro de Harwell Minerals,
sino a un padre anciano que me necesitaba más que nunca. Miles llegó al tercer día, cuando papá ya había pasado la etapa crítica. Entró con un traje negro impecable, luciendo cansado. Me dio un abrazo breve, hizo un par de preguntas sobre el estado de papá y luego se sentó a revisar su teléfono. «Solo puedo quedarme unas horas», dijo. El trabajo en Nueva York no podía esperar. Asentí en silencio, sin decir nada. Sabía que él no se quedaría mucho tiempo. Para Miles, la empresa era la prioridad, y nuestro padre, aunque nunca lo dijera, era solo un deber que había que cumplir. Papá fue dado de alta después de una semana. Los médicos le ordenaron reposo absoluto, nada de trabajo. Lo llevé de regreso a la villa en Evergrande, donde el lago resplandeciente parecía susurrar la paz que necesitaba. Miles sugirió contratar a una enfermera y un cuidador, pero papá lo descartó de inmediato. «No necesito extraños en mi casa», dijo con firmeza. «No quiero que nadie me vea así». Lo entendí. Mi padre había pasado la vida dando órdenes, manteniendo su dignidad. La debilidad era algo que nunca podía aceptar, ni siquiera en sí mismo. Miles tomó eso como su señal para irse. «Owen, tú estás cerca. Ocúpate de papá. Yo apoyaré desde la distancia», dijo. Y esa misma noche voló de regreso a Nueva York. No discutí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que discutir con Miles era inútil. Me mudé a Evergrande, llevando solo unas pocas prendas de ropa. Desde entonces me convertí en el cuidador de mi padre, cocinando, recordándole tomar sus medicamentos, ayudándole a caminar. A veces me tomaba de la mano suavemente, sin decir nada. Yo sabía que esa era su manera de dar las gracias. Esos días me dejaron exhausto. Me preocupaba por la salud de mi padre y por el temor de que, si yo caía, él no tendría a nadie más. Miles llamaba ocasionalmente, haciendo preguntas superficiales. A veces aparecía un par de horas y luego se marchaba. No lo culpaba, pero sentía que la distancia entre nosotros se ensanchaba. Nuestro padre era el último puente entre nosotros, y ahora, mientras yacía frágil en su cama, me preguntaba si ese vínculo sería lo suficientemente fuerte para mantenernos unidos. Las semanas siguientes me hicieron sentir como una sombra en la villa de Evergrande. Cada día me levantaba al amanecer, preparaba té para mi padre y un desayuno simple, normalmente avena con un toque de miel, algo que le gustaba, pero rara vez admitía. Lo ayudaba con sus medicamentos, lo acompañaba al porche para que contemplara el lago, aunque a veces solo se sentaba allí, con los ojos teñidos de tristeza, mirando hacia las montañas. Intentaba que todo fuera suave, para que no se sintiera una carga. Pero en el fondo sabía que odiaba depender de mí. Una mañana de invierno, cuando la nieve cubría Evergrande, me desperté antes de lo habitual. El aire dentro de la casa estaba helado, y mi aliento formaba pequeñas nubes en el frío. Bajé a preparar el desayuno, pero la casa estaba inquietantemente silenciosa. No escuchaba la tos suave de mi padre, ni el sonido de él moviéndose en la cama, ni siquiera el constante tic-tac del péndulo del reloj. Un escalofrío recorrió mi espalda. Subí apresurado las escaleras, con el corazón latiendo con fuerza, tratando de alejar los pensamientos que gritaban en mi mente. La puerta de la habitación de mi padre estaba entreabierta. La empujé y entré. La tenue luz que entraba por la ventana iluminaba su rostro, inquietantemente pacífico. Yacía inmóvil, con la mano derecha sobre la vieja foto familiar, la de los 4, cuando mamá aún vivía, cuando todo estaba completo. Me quedé paralizado, apenas respirando. «Papá», llamé en voz baja. Solo respondió el tic-tac del reloj. Me arrodillé junto a la cama y tomé su mano. Estaba fría. La apreté con fuerza como si pudiera traerlo de vuelta, pero sabía que se había ido. Mi padre, el hombre que parecía invencible, me había dejado mientras dormía, tan silenciosamente como había vivido sus últimos días. Me senté allí junto a él durante un tiempo que no puedo medir. No lloré, no porque no sintiera dolor, sino porque era demasiado profundo, demasiado vasto para expresarlo. La habitación estaba en silencio, el frío de la ventana calando en mi piel.
Llamé a Miles. El teléfono sonó un par de veces antes de que contestara. «Owen, ¿qué pasa a esta hora?» Su voz sonaba plana. Respiré hondo, intentando mantener un tono firme. «Papá se ha ido, Miles». Hubo un largo silencio. Luego dijo, con voz extrañamente calmada, «Regresaré tan pronto como pueda». Colgué sin esperar más. Siempre tenía una excusa, trabajo, familia o cualquier otra cosa para mantenerlo en Nueva York. Después de la llamada, me sentí vacío. Nadie estaba a mi lado. No más la voz de mi padre llamándome. No más su mirada observándome desde la ventana. Supe que no era momento para derrumbarme. Papá necesitaba que todo se hiciera correctamente. Contacté al hospital, a la funeraria, y luego llamé a Ellen, la secretaria de mi padre, para dar la noticia. También contacté a algunos de sus viejos amigos, aquellos que habían construido Harwell Minerals junto a él desde cero. Cada llamada era un puñal al corazón, pero debía hacerlo. Yo era Owen Harwell, el hijo silencioso, y ahora era el único que podía ocuparse de mi padre una última vez. El día del funeral, Evergrande estaba cubierto por un manto de nieve. El pequeño cementerio se encontraba al borde del pueblo, donde hileras de pinos se alzaban como centinelas silenciosos. Vecinos, empleados de Harwell Minerals y antiguos amigos de mi padre llegaron en gran número. Se reunían en grupos, vestidos de negro, susurrando sobre los años en que mi padre construyó la empresa, como convirtió un sueño en realidad. Walter Harwell era un símbolo de la generación pionera. Un anciano, que había trabajado como ingeniero bajo la supervisión de mi padre, me dijo, «Deberías estar orgulloso». Asentí, pero por dentro solo sentía vacío. Orgulloso, tal vez, pero yo solo quería a mi padre aquí, sentado en el porche, tomando té, mirando el lago, pensé. Entre el mar de dolientes, saludé silenciosamente a cada persona, estrechando manos y agradeciendo su presencia. Miles aún no había llegado. Traté de no pensar en él, enfocándome en las condolencias. Él era en quien papá confiaba, elegido para liderar Harwell Minerals. Pero ahora, mientras mi padre yacía en un ataúd frío, ¿dónde estaba él? Justo cuando la ceremonia del entierro estaba por comenzar, un elegante auto negro llegó al cementerio. Miles descendió, con su traje impecable, aunque su rostro mostraba cansancio y sus ojos frialdad. Caminó directamente hacia el ataúd, inclinó la cabeza y luego se giró hacia mí. «Lo siento, Owen. Un asunto urgente me retrasó. Perdí mi vuelo», dijo, con voz plana, como explicándole algo a un socio de negocios. Me quedé inmóvil, sin mirarlo ni responder. Una semana después del funeral, Miles y yo fuimos citados a la oficina de un abogado en el centro de Denver para la lectura del testamento. La pequeña y silenciosa sala estaba ocupada solo por nosotros y por Graham Porter, el abogado de confianza de nuestro padre, que había trabajado con él durante más de 20 años. Graham se sentó frente a nosotros, con el rostro solemne. Abrió un sobresellado, sacó el testamento y comenzó a leer. Su voz era baja, clara, pero cada palabra golpeaba como un martillo. Todas las acciones y el control operativo de Harwell Minerals, junto con inversiones y propiedades relacionadas, se transfieren a Miles Harwell, leyó Graham. La única condición es que la empresa debe operar durante al menos 5 años y no puede ser vendida ni fusionada. Miles se enderezó, con un brillo confiado en los ojos. Asintió, como si todo fuera esperado. Yo bajé la cabeza, en silencio. Siempre supe que mi padre elegiría a Miles. Graham hizo una pausa, me miró y luego continuó. A Owen Harwell le legó Harwell Lee junto con la cabaña de madera ubicada en el oeste del condado de Fremont, cerca de la zona de Royal Gorge. Me congelé. Harwell Lee, la tierra desolada a la que mi padre me llevó cuando era niño. Un lugar de viento, piedras y maleza. No entendía por qué me lo había dejado. Una granja abandonada, aparentemente inútil, salvo por los recuerdos desvanecidos. Miles soltó una ligera risa, un sonido que cortó el silencio de la sala. Se recostó, cruzó los brazos y su voz goteaba sarcasmo. Bueno, es justo. Cuidaste de papá durante un año entero,
y recibes un pedazo de tierra árida. Pobre Owen, esforzándote tanto por ser el buen hijo, solo para recibir las obras de la verdadera herencia. Me quedé quieto, la mano ligeramente apoyada en el reposabrazos, escuchando la risa arrogante de mi hermano, como si hubiera ganado un juego amañado desde el principio. Entonces la atmósfera cambió cuando Graham aclaró la garganta y continuó. Hace aproximadamente 10 años, Walter Harwell firmó un contrato otorgando a Silver Rock Mining Corporation derechos de exploración sobre Harwell Ridge. Recientemente descubrieron un depósito de minerales raros en la tierra. La empresa ha ofrecido comprar los derechos mineros completos por $75 millones, junto con regalías anuales durante los próximos 15 años, valoradas en decenas de millones. La sala quedó en silencio. Sentí que la sangre me subía a los oídos, la mente dando vueltas. $75 millones. Minerales raros. No tenía idea de que mi padre hubiera hecho algo con esa tierra. Miré a Miles. Su rostro estaba congelado, los ojos reflejando una mezcla de sorpresa y envidia. Apretó los puños, intentando mantener la compostura, pero vi como sus dedos temblaban ligeramente. Graham cerró el expediente y nos miró. Eso es todo lo que estipula el testamento. Si tienen preguntas, pueden hacérmelas. Salí de la oficina unos días después. Miles caminaba a mi lado, en silencio, pero podía sentir la tensión que emanaba de él. Al pisar la acera de Denver, con el sol invernal reflejándose en el pavimento, solo sentí frío. Harwell Ridge, la tierra que creía inútil, era un tesoro. Y mi padre, el hombre que creía conocer, me había dejado un mensaje que aún no podía descifrar completamente. El verdadero valor está más allá de lo que parece a simple vista. Unas semanas después, mientras estaba en mi cabaña, preparando café y contemplando las montañas, sonó mi teléfono. Una voz cortés se presentó. Señor Owen Harwell, le habla Daniel Brooks, representante de Silver Rock Mining Corporation. Nos gustaría hablar sobre Harwell Ridge. Mi corazón se aceleró. Lo invité a Buenavista y, 2 días después, el señor Brooks se sentó frente a mí en mi pequeña sala, con un grueso paquete de documentos sobre la mesa. Me explicó que los depósitos minerales raros hallados bajo Harwell Ridge eran inmensamente valiosos. Silver Rock estaba dispuesto a pagar $75 millones por los derechos mineros, además de regalías anuales durante los próximos 15 años. Escuché como si estuviera soñando. 75 millones. Yo, un trabajador de mantenimiento viviendo en una cabaña de madera, a punto de convertirme en millonario. Hice preguntas una y otra vez, revisando cada línea del contrato, temeroso de haber malinterpretado algo. El señor Brooks aclaró pacientemente, y me di cuenta de que no era una broma. Mi padre había sabido de esa tierra, había firmado silenciosamente un contrato de exploración hace 10 años. Nunca me lo dijo, pero me había dejado un tesoro, no solo dinero, sino la oportunidad de cambiar mi vida. Reflexioné profundamente, recostado en la vieja mecedora de mi madre, mirando el techo, preguntándome qué querría que hiciera mi padre. ¿Firmar el contrato, conservar la tierra o algo más? Al final, decidí firmar. No porque deseara la riqueza, sino porque quería usar el dinero para algo significativo, algo de lo que mis padres se sintieran orgullosos. Tras unas semanas de trámites legales, el contrato quedó firmado. Una mañana revisé mi cuenta bancaria y vi la cifra asombrosa, $75 millones. Me quedé allí, con las manos temblando, incapaz de creer que fuera real. Extrañamente, mi vida no cambió de la noche a la mañana. Seguí en mi cabaña, conduciendo mi viejo camión y preparando mi café cada mañana para contemplar las montañas. Mis compañeros de trabajo bromeaban preguntando por qué no compraba un auto nuevo o una casa más grande. Solo sonreía y decía que no estaba listo. La verdad era que tenía miedo. Temía que el dinero me consumiera, que me convirtiera en alguien que no reconocería. Quería aferrarme a la simplicidad que me mantenía cerca de mis padres. Poco a poco, aprendí a manejar la riqueza. Abrí cuentas de inversión y contraté a un asesor financiero, pero no me perdí en el mundo de los números.
En su lugar, fundé la Harwell Foundation, un fondo para apoyar la educación vocacional de jóvenes desfavorecidos en las regiones montañosas de Colorado. Lo nombré en honor a mis padres, una manera de mantenerlos vivos a través de buenas acciones. Recordé que mi padre decía, el dinero no es la meta, es una herramienta. Quise usar esa herramienta para marcar la diferencia, para dar a los jóvenes que crecían en pobreza la oportunidad de aprender un oficio y sostenerse por sí mismos. También regresé a Harwell Ree. La tierra, antes árida y cubierta de maleza y viejos marcadores de estudios geológicos, ahora se me mostraba bajo una nueva luz. Contraté a un equipo de arquitectos e ingenieros para transformar la antigua cabaña en un pequeño ecolodge, combinando conservación de la naturaleza con turismo comunitario. Quería que el lugar fuera más que un sitio donde mi padre había explorado minerales, un destino que trajera empleo y esperanza a la población local. De pie en el valle, viendo a los trabajadores locales reír y conversar mientras construían estructuras de madera y replantaban pinos alrededor del lodge, sentí un orgullo silencioso crecer en mi pecho. Este era el legado de mi padre, y yo lo estaba transformando en algo vibrante y humano, algo de lo que seguramente él se sentiría orgulloso. Mientras tanto, en Denver, Miles asumió oficialmente el control de Harwell Minerals Incorporated. Supe la noticia por Ellen, la antigua secretaria de mi padre. Reestructuró la dirección, recortó personal y cambió la estrategia minera. Anunció planes de expansión ambiciosos para llevar la empresa a una nueva era. No me sorprendió. Miles siempre fue un hombre de grandes sueños, ansioso por demostrar que era mejor que nuestro padre, pero yo estaba preocupado. Solo unos meses después, comenzaron a circular rumores. Varios contratos mineros antiguos se estancaron por renovaciones incumplidas. Un proyecto de expansión en Nevada fue detenido por violaciones ambientales. Leí en las noticias que las acciones de Harwell Minerals estaban desplomándose. Ellen me llamó, con voz ansiosa, Miles está haciendo un desastre. Owen, los empleados veteranos están renunciando en masa. Dicen que es demasiado arrogante, demasiado precipitado. Mi corazón se hundió al escucharlo. Sabía que Miles era inteligente, pero su arrogancia podía arruinarlo todo. No me comuniqué con Miles y él no me llamó, pero escuché que la compañía estaba ahogada en deudas. Un enorme préstamo bancario de los días de expansión de mi padre seguía sin pagarse. Los principales accionistas retiraban sus fondos, drenando la liquidez. Los medios cuestionaban la gestión de Miles. El heredero prometedor ahora era llamado un fracaso. No sentí placer al escuchar esto, pero tampoco me sorprendió. Miles había elegido su camino y ahora pagaba el precio. Esos días me consumían Harwell Ree. El ecolodge tomaba forma, con nuevas cabañas de madera surgiendo entre campos verdes, donde los trabajadores locales laboraban con sonrisas brillantes. La Harwell Foundation también estaba en funcionamiento, otorgando sus primeras becas a jóvenes desfavorecidos en las regiones montañosas. Cada vez que veía brillar sus ojos al recibir la carta de aceptación para la formación profesional, veía a mi padre de nuevo. El hombre que creía que el trabajo honesto era la única manera de mantenerse erguido. A pesar de mis días ocupados, no podía dejar de pensar en Harwell Minerals, en el legado de mi padre y en Miles, que estaba dejando que todo se desmoronara. Una tarde, mientras revisaba el sistema de riego en Harwell Ree, escuché un claxon a lo lejos. Un coche negro elegante se detuvo frente a la entrada de la granja. Entrecerré los ojos para distinguir la figura que bajaba. Era Miles. Su traje arrugado, su rostro demacrado y los ojos en sombras, como si no hubiera dormido en días. La confianza arrogante del hermano que antes dominaba Wall Street había desaparecido. Se acercó a mí, con los zapatos de cuero cubiertos de polvo rojo, y me miró con una expresión que nunca antes había visto: miedo, desesperación y un atisbo de súplica. Owen, dijo con voz tensa. Necesito hablar contigo. Asentí y lo conduje a la pequeña cabaña de troncos al borde de la granja. Preparé café, colocando una taza humeante frente a él, pero no la tocó. La compañía se está derrumbando, dijo con crudeza. He intentado de todo,
Pero no puedo hacerlo solo. Necesito tu ayuda. Sus palabras cortaban como un cuchillo, no por amargura, sino por la crudeza de la verdad. Esto no era solo un pedido por Harwell Minerals. Era por el legado de nuestro padre, aquel que él había construido sacrificando su vida. Lo miré, buscando al hermano que se había burlado de mí cuando heredé Harwell Re. Ya no confiaba en él. No después de las veces que había abandonado a nuestro padre, que me había abandonado a mí. Pero entonces pensé en papá, en las noches en que se sentaba en su estudio, la lámpara iluminando la vieja foto familiar. Pensé en Harwell Minerals, en los cientos de empleados que enfrentaban la pérdida de sus empleos, en la reputación de mi padre enterrada por los errores de Miles. Supe que no podía dar la espalda, no por Miles, sino por papá. Está bien, dije con calma. Pero necesito ver todos los registros financieros, contratos y la estructura del personal. No voy a invertir dinero a ciegas. Miles asintió, con un destello de alivio en sus ojos, aunque percibí su tensión, como si temiera que descubriera algo. No dije nada más. La semana siguiente fui a Denver, acompañado de un equipo de contadores y abogados que había contratado. Nos sentamos en la antigua oficina de mi padre, todavía impregnada del aroma a nogal y papel envejecido. Revisé cada página de informes financieros, contratos y memorandos. Lo que encontré me heló la sangre: gastos imprudentes, proyectos prolongados en el extranjero, dinero desperdiciado y contratos de minería estancados por mala gestión. Miles había intentado modernizar la compañía, pero su prisa y arrogancia habían cavado un pozo sin fondo. En lugar de tirar dinero al problema, comencé a reestructurar. Usé parte de mi fortuna para recomprar el 40% de las acciones de los inversores que se retiraban, convirtiéndome en el segundo accionista mayoritario después de Miles. Me enfrenté a la Junta y los persuadí con un plan detallado: devolver Harwell Minerals a su núcleo, minería doméstica y procesamiento de minerales donde éramos más fuertes. Recontraté a ingenieros veteranos que habían trabajado bajo mi padre y que habían dejado la empresa porque no toleraban a Miles. Eliminé oportunistas, aquellos que adulaban pero carecían de competencia. Establecí un sistema financiero transparente, haciendo públicos cada contrato y gasto. Los bancos, antes reticentes, comenzaron a regresar al ver los cambios. Creé una división de minería sostenible, asociándome con organizaciones ambientales para restaurar la reputación de la empresa. En las primeras etapas, Miles cooperó. Se ocupó de las relaciones externas, renegociando con antiguos socios, mientras yo gestionaba operaciones internas y finanzas. Trabajábamos juntos, hablando poco, pero sentí una conexión frágil formándose. No a través de disculpas, sino por la responsabilidad compartida. Después de casi un año, los cambios dieron fruto. Las minas nacionales retomaron operaciones con procesos seguros y eficientes, gracias a la tecnología de monitoreo moderno en la que invertí. Los proyectos extranjeros deficitarios fueron liquidados limpiamente, reduciendo millones en deudas incobrables. Bancos ofrecieron asociaciones y los inversores regresaron. En 18 meses, Harwell Minerals no solo sobrevivió a la crisis, sino que creció un 35% más allá de su pico bajo mi padre. Lancé una línea de materiales refinados de minerales limpios, abriendo nuevos mercados en construcción verde y energías renovables. El estado de Colorado nos elogió por nuestros esfuerzos ambientales, algo impensable bajo la gestión de Miles. Los medios lo notaron. El Denver Post y Colorado Business Review proclamaron a Harwell Minerals como un ícono renacido de la minería de montaña. En el informe financiero de fin de año, la compañía reportó ganancias récord, amplió la contratación y restauró beneficios a cientos de empleados. Mi rostro apareció en revistas de negocios, presentado como el hijo tranquilo que salvó Harwell Minerals del abismo. El precio de las acciones se duplicó, colocando nuevamente a la empresa entre las líderes de Colorado. Al principio, Miles parecía complacido. Me daba la mano en reuniones, sonreía ante la prensa y hablaba de la unidad de los hermanos Harwell, pero comencé a notar un cambio en sus ojos. Los accionistas se acercaban a mí para discutir estrategias y los medios mencionaban mi nombre en cada artículo.
Miles se volvió silencioso, pero percibí un amargor creciente en él. La brecha entre nosotros, que creía cerrada, comenzó a ampliarse nuevamente. Yo no veía su desgaste sutil. Para mí, salvar Harwell Minerals era lo que más habría querido mi padre. Creí que el pasado, Miles abandonando a nuestro padre, sus palabras burlonas, podía perdonarse. Creí que, a pesar de nuestras diferencias, seguíamos siendo hermanos, unidos por la sangre Harwell. Pero estaba equivocado. Otra tormenta se gestaba, silenciosa, no desde afuera, sino desde el corazón del hermano en quien había confiado. Mientras Harwell Minerals entraba en un periodo de crecimiento deslumbrante, todo Colorado parecía vibrar. Se entregaban premios, medallas relucientes y la prensa buscaba entrevistas. En público, Miles y yo aparecíamos como símbolos de unidad, los hermanos Harwell reviviendo el legado de nuestro padre. Nos dábamos la mano para las cámaras, sonreíamos en conferencias, pero noté que la sonrisa de Miles ya no era genuina. Detrás del foco mediático, un nuevo conflicto crecía. Como presidente, Miles comenzó a dirigir la narrativa. En entrevistas, hablaba de su visión estratégica, de su liderazgo durante la crisis y del legado que nuestro padre le había confiado. Escuché esas palabras en la televisión, sentado en mi cabaña en Buenavista, y un escalofrío recorrió mi espalda. Mi nombre, antes aclamado como el salvador de la compañía, era borrado poco a poco de los artículos. Me relegaban a asesor estratégico o inversor. Algunos periódicos incluso sugerían que el éxito de Harwell Minerals se debía a las audaces decisiones de Miles durante la reestructuración. Mi equipo, los ingenieros veteranos y empleados que trabajaron incansablemente para salvar la empresa, casi desapareció de la historia oficial. No estaba enojado. Todavía. Pensé que quizás Miles necesitaba el protagonismo para recuperar confianza, para sentirse líder de nuevo. Yo había salvado la compañía por nuestro padre, no para perseguir fama. Pero una mañana recibí un correo interno de la Junta. El mensaje era breve y frío. Mi autoridad operativa directa se revocaba temporalmente, dejándome solo un rol de supervisión de proyectos. Al final, estaban la firma de Miles y algunas firmas digitales de miembros de la Junta en quienes antes confiaba. Entendí al instante. Miles los había convencido y esta vez buscaba eliminarme del consejo de manera legal. Me senté en silencio en mi sala, mirando el correo, sintiendo como el suelo se derrumbaba bajo mí. Mi hermano, aquel a quien había ayudado, se volvía contra mí, expulsándome de la empresa que yo había salvado. No me sorprendió del todo, pero no esperaba que llegara tan lejos. Cerré mi laptop, salí al porche y contemplé los picos nevados de las Kelligit Peaks. Pensé en mi padre, en la foto familiar sobre su escritorio. Me pregunté cómo se sentiría al saber que el hijo en quien había puesto sus esperanzas traicionaba al hermano que había sacrificado todo por la familia. Lo que Miles no sabía era que yo había previsto esto. Cuando decidí invertir en Harwell Minerals, no solo puse dinero. Trabajé con Graham Porter, abogado de confianza de nuestro padre, para redactar un acuerdo especial de acciones. Estipulaba que si Harwell Minerals se reestructuraba con éxito en 3 años y alcanzaba un umbral de ganancias, mi propiedad se convertiría automáticamente en acciones de control. Este acuerdo fue firmado junto con el contrato de inversión, notariado y guardado en el banco fiduciario de la familia Harwell. No le conté a nadie, ni siquiera a Miles. Era mi última carta, no por poder, sino para proteger el legado de nuestro padre. Durante la reestructuración, establecí un acuerdo fiduciario con los empleados veteranos que habían sido leales a nuestro padre. Me confiaron sus derechos de voto, no por poder, sino por lealtad a los valores que él dejó. Como resultado, cuando Miles creyó tener la mayoría, yo controlaba más del 55% de los votos. No a través del engaño, sino por confianza. No revelé esto de inmediato. Dejé que Miles disfrutara de su arrogancia y de su falso protagonismo. Quería ver hasta dónde llegaría, probar si el corazón de un hombre podía cambiar. Cada entrevista que daba, cada afirmación que hacía, era un pequeño golpe a mi confianza. Pero permanecí paciente, como me enseñó mi padre, no te apresures.
Owen. El tiempo te dará las respuestas. Entonces llegó el día. Miles convocó una reunión extraordinaria de accionistas para establecer una nueva dirección estratégica y remover a quienes ya no eran aptos. Supe que me estaba apuntando a mí. Recibí la invitación, acompañada de una sonrisa cortés de Miles al confirmar por teléfono. Estarás allí, ¿verdad, Owen? Este es un punto de inflexión para la compañía. Su voz era suave, pero percibí la arrogancia detrás de ella. Asentí por teléfono, controlando mis emociones. Estaré allí, respondí en silencio. Contacté a Graham Porter, revisé los documentos del acuerdo de acciones y fiduciarios. Me reuní con los empleados veteranos que habían permanecido leales a mi padre, recibiendo su firme apoyo. El día de la reunión de accionistas, la sala en la sede de Harwell Minerals estaba cargada de tensión. Los accionistas miraban fijamente a Miles, que estaba en el podio como un general. Presentó su plan de segunda reestructuración, enfatizando la necesidad de un liderazgo unificado. «Necesitamos un líder único», dijo, mirándome. «Alguien con visión para llevar Harwell Minerals más lejos». Me senté en primera fila, manos entrelazadas con fuerza. Supe que mi momento llegaría cuando Miles propuso una resolución para consolidar el liderazgo, una manera pulida de expulsarme completamente. Me levanté. La sala quedó en silencio. Asentí a Graham, quien avanzó con una pila de documentos. Antes de votar, dije, con voz calmada pero firme, me gustaría presentar algo. Graham abrió el archivo y leyó en voz alta el acuerdo especial de acciones. Explicó que, según los registros de ganancias de los últimos 2 años, mi propiedad se había convertido automáticamente en acciones de control. Presentó los documentos fiduciarios, demostrando mi alianza con los empleados veteranos que poseían más del 55% de las acciones. La sala quedó estupefacta. Miles se quedó paralizado, su rostro pálido, los ojos abiertos por el asombro. Intentó hablar, pero su voz flaqueó. «Miles», dije mirándolo directamente, sin ira ni triunfo. «No estoy aquí para competir. Estoy aquí para proteger lo que papá dejó, de la arrogancia de cualquiera, incluida la tuya». No hubo aplausos ni vítores, solo un silencio pesado, y las miradas de los accionistas cambiaron del asombro al respeto. Salí de la reunión, dejando a Miles solo con su derrota. No sentí alegría ni satisfacción, solo una profunda tristeza, la pena de un hermano menor que había esperado que su hermano cambiara. Salí al exterior, con la luz del sol de Denver golpeando mi rostro, pero con el corazón pesado. Había ganado, pero el costo fue una fractura en la familia Harwell que nunca podría repararse. Las semanas siguientes fueron tensas en Harwell Minerals. Miles, aunque despojado del control operativo, no mostró intención de rendirse. En un último movimiento desesperado, contactó en secreto a un grupo de inversión privado en Nueva York, ofreciendo vender parte de sus acciones para recaudar capital y crear una nueva empresa. Creía que con ese dinero podría empezar de nuevo y demostrar que aún era un líder, pero no sabía que el grupo estaba bajo investigación por fraude financiero. Cuando los reguladores se enteraron de la transacción, las acciones de Miles fueron congeladas. Fue demandado por transferir activos legalmente comprometidos y para cubrir sus deudas legales, se vio obligado a vender sus acciones restantes. El comprador fui yo. No quería que llegara a esto. No quería ver a Miles perderlo todo, pero él había cavado su propia tumba, y yo solo hice lo necesario para proteger Harwell Minerals. Cuando se finalizó la transacción, me convertí en el único propietario legal de la empresa. De pie en la antigua oficina de mi padre, miré su retrato en la pared, sus ojos pareciendo seguirme. Había salvado la empresa, pero no sentí triunfo, solo un vacío, el de un hermano menor que había perdido al hermano que alguna vez amó. Con Harwell Lee, decidí hacer algo más grande. Expandí la granja hacia una reserva natural, nombrándola Walter Harwell Reserve. No era solo un ecolodge. Se convirtió en un espacio para proteger la tierra y los bosques. Contraté expertos ambientales. Cada vez que visitaba las minas, veía a los trabajadores reír,
familias encontrando esperanza a través de empleos estables. Sentía el legado de mi padre no solo en números, sino en los ojos de quienes ayudábamos. Sigo viviendo en mi pequeña cabaña de madera en Buena Vista. Sigo conduciendo mi viejo camión. Sigo cuidando el jardín trasero, donde cada primavera florecen las flores de mi madre. La paz de este lugar es la mayor recompensa después de todo lo que he pasado. Aunque ahora soy millonario, no quiero alejarme de este estilo de vida. No necesito mansiones ni autos lujosos. Cada mañana preparo café, me siento en el porche, observo cómo los picos que Lilith brillan con el sol y siento que mi corazón se aligera. Así sigo siendo Owen Harwell, no el jefe de Harwell Minerals, sino el hijo de Walter. He utilizado una parte de las ganancias de la compañía para sostener la Fundación Walter Harwell. La fundación otorga becas a estudiantes de geología e ingeniería minera, construye viviendas para trabajadores mineros y apoya a comunidades de montaña en situación de pobreza. Cada carta de agradecimiento de un estudiante o una familia es como ver la sonrisa de mi madre, la mirada orgullosa de mi padre. No hago esto por elogios. Lo hago para cumplir la promesa que le hice a mi padre, usar la riqueza para crear valor, no para presumirla. Los medios locales comenzaron a llamarme el alma de las montañas de Colorado, el guardián de la tierra y del honor de mi padre. Leía esos artículos, pero no me dejaba influenciar. No persigo el poder ni la fama. Solo quiero vivir según lo que me enseñó mi padre. La integridad es la base de todo legado. Las revistas de negocios me llamaron el heredero silencioso. Pero para mí ese título no importa. Lo importante es que cada día, al estar frente al retrato de mi padre en la oficina, puedo mirar sus ojos y saber que no lo he defraudado. Mientras tanto, la vida de Miles se sumió en un abismo. Supe que se había mudado a Astoria, Oregón, viviendo en una pequeña casa alquilada junto a la costa, lejos del glamour de Nueva York. Su esposa, acostumbrada al lujo de Manhattan, se distanció, agotada por las dificultades económicas y las miradas de lástima de los vecinos. Supe esto a través de un conocido en común que contó que Miles se había vuelto retraído, bebía con frecuencia y casi no salía de casa. Miles intentó trabajar en una pequeña firma de consultoría de inversiones en Oregón, pero nadie quería contratar a alguien marcado por el fracaso y el escándalo. Finalmente, aceptó trabajos de consultoría independientes para apenas subsistir. Pensé en él, en los días de nuestra infancia corriendo por la casa de Cherry Creek cuando nuestra madre aún vivía y nuestro padre sonreía. Me pregunté qué nos había separado tanto. ¿Qué había convertido a Miles en alguien dispuesto a sacrificarlo todo por el poder? Una tarde de septiembre estaba en la nueva oficina de Harwell Minerals, contemplando los picos que Lilith cubiertos de nieve. Sobre mi escritorio coloqué la vieja foto familiar que mi padre había conservado durante años, donde los cuatro aparecemos frente a la casa de Cherry Creek. Miré a Miles en la foto, el niño con la sonrisa confiada, y me pregunté si todavía recordaba aquellos días. Tomé una pequeña tarjeta y escribí unas líneas. Te envío esta foto. Aunque todo haya cambiado, creo que papá todavía querría vernos a los dos como antes. Empaqué la foto y la carta y la envié a Astoria. No esperaba respuesta, pero quería que supiera que, pese a todo, todavía lo consideraba familia. En Astoria, Miles recibió el paquete en una tarde lluviosa. Lo abrió y encontró la foto y mi nota. No estuve allí, pero me lo imaginé sentado en silencio, contemplando la imagen durante mucho tiempo. Quizá vio la sonrisa dulce de nuestra madre, la mirada decidida de nuestro padre. Quizá me vio a mí, el hermano menor tímido que alguna vez se escondió detrás de él. Y tal vez en sus ojos parpadeó un arrepentimiento demasiado profundo para expresarlo con palabras. No sé lo que pensó, pero espero que, aunque solo un poco, comprendiera que aún había una oportunidad de empezar de nuevo. No para reclamar poder, sino para reencontrarse a sí mismo. Regresé a Buena Vista y me detuve en la reserva Walter Harwell, donde senderos entre bosques de pinos y praderas ahora atraen a cientos de visitantes cada año. De pie en el valle, mirando hacia las montañas, sentí una paz desconocida. El viento traía el aroma de la tierra y un eco como la voz de mi padre,
Lo has hecho bien, Owen. Sonreí, sin necesitar testigos. No hubo aplausos, ni gloria estruendosa. Solo yo, caminando tranquilamente por un campo al atardecer, cargando el legado de toda una vida. Sé que he cumplido las palabras de mi padre, no con fuerza o astucia, sino con perseverancia, paciencia e integridad. En la pared de la oficina, bajo el retrato de mi padre, coloqué una pequeña placa grabada: la integridad construye el legado. No es solo un recordatorio para mí, sino para todos los que entran a Harwell Minerals, que el verdadero valor no está en la riqueza ni en el poder, sino en cómo vivimos y qué dejamos atrás. Una tarde avanzada de invierno decidí regresar a la villa en Evergrande, donde mi padre pasó sus últimos años. El camino sinuoso hacia la casa era el mismo, serpenteando entre pinos cubiertos de nieve, pero hoy se sentía distinto. Tal vez porque ya no era el hijo silencioso que visitaba a su padre cada fin de semana, sino un hombre cargando con el legado de toda una generación. Entré. El aire estaba frío pero familiar, envolviendo el espacio. Seguía pagando la limpieza semanal para que la casa no cayera en el abandono. Todo estaba casi exactamente como cuando mi padre vivía. El escritorio de nogal seguía ordenado. La gran ventana aún daba al lago Evergrande, donde se deslizaban vagamente brumas blancas sobre el agua quieta. Me senté en la silla de mi padre, apoyando las manos sobre el escritorio, sintiendo la veta de la madera como si tocara recuerdos. Empecé a revisar los cajones, una tarea que había postergado demasiado tiempo. Aparecieron viejos papeles, lápices que él había usado y algunas fotos descoloridas. Entonces lo vi, un pequeño sobre marrón escondido bajo un montón de documentos. Con la caligrafía familiar de mi padre, firme pero amable, decía: «Para Owen, cuando leas esta carta, creo que estás listo para comprender lo que no pude decir en vida». Mi corazón latía con fuerza. Abrí el sobre y saqué una hoja cuidadosamente doblada. La voz de mi padre parecía resonar en mi mente mientras leía cada línea. «Owen, sé que te has preguntado por qué dejé la mayor parte de la herencia a tu hermano, mientras que a ti solo te quedó una granja árida y una casa vieja. No lo hice porque amara más a Miles, sino porque entendía a ambos. Miles ha pasado su vida intentando demostrar su grandeza, mientras tú siempre te has mostrado reservado frente al mundo. Uno necesitaba aprender humildad, el otro necesitaba aprender a creer en sí mismo. Creí que al colocar a cada uno en el lugar que temía recorrer, descubrirían su verdadero ser. Miles necesitaba tu fortaleza y tú necesitabas mi fe. Esa granja no es solo tierra. Es el verdadero legado, paciencia, integridad y el valor del trabajo duro. Si te aferras a esos principios, lo tendrás todo. Y si algún día la compañía cae en tus manos, recuerda, no dejes que el poder consuma tu alma. La riqueza se puede perder, pero el honor debe preservarse. Walter Harwell. Me quedé en silencio largo rato, con la carta pesada en las manos. Cada oración, cada palabra iluminaba el camino que había recorrido. Desde el hijo silencioso en los márgenes de la familia hasta el hombre que llevaba el legado de mi padre. Pensé en los días cuidándolo en Evergrande, en las noches junto a su cama de hospital y en el momento en que defendía Harwell Minerals frente a la arrogancia de Miles. Cada paso, cada decisión, había formado parte de la visión de mi padre. No había sido injusto. Había elegido enseñarnos a través del silencio y los desafíos, dejando que Miles y yo encontráramos nuestro propio camino. Doblé la carta, la volví a colocar en el sobre y la guardé en el bolsillo de mi abrigo. Miré hacia el lago Evergrande, donde el atardecer tardío de invierno doraba el agua. Mi padre había tenido razón. Miles necesitaba aprender humildad, pero su ambición había eclipsado a la familia. Y yo, que alguna vez pensé que no era lo suficientemente fuerte para liderar, había encontrado la fe gracias a los desafíos que mi padre puso en mi camino. Harwell Lee no era solo tierra. Era una lección sobre paciencia, integridad y el valor del trabajo. Y Harwell Minerals, que pensé que pertenecía a Miles, se convirtió en mi responsabilidad, no para apoderarme, sino para proteger. Una semana después, regresé a la nueva sede de Harwell Minerals en Denver.
Mandé grabar las palabras de mi padre en una placa de bronce y la coloqué en la entrada principal. La riqueza se puede perder, pero el honor debe preservarse. Walter Harwell. Los empleados se detenían a leerla y veía respeto en sus ojos, no solo por mi padre, sino por los valores que nos dejó. Era un recordatorio de que antes de acumular riqueza, debemos aprender a ser humanos. Poco después, tuve una entrevista televisiva. La presentadora, una mujer de sonrisa profesional, me preguntó: «Señor Owen, ¿cuál considera su mayor logro en la vida?». Miré a la cámara, pensando en mi padre, mi madre, Miles y el largo camino recorrido. Sonreí y respondí: «No creo ser más exitoso que nadie. Solo nunca olvidé lo que me enseñó mi padre y he tratado de vivir de manera que lo haga sentir orgulloso». La presentadora asintió, pero sabía que no podía comprender del todo el peso de mis palabras. Para mí no era solo una respuesta. Era una promesa que había mantenido a lo largo de los años. Mi padre me enseñó que un verdadero padre no deja dinero, sino principios para vivir. A través de los desafíos, aprendí que la integridad y la paciencia son las únicas cosas que nadie puede quitarte. Miles, en su dolor, aprendió una dura lección sobre el verdadero valor del honor y la familia. Cuando la ambición supera al amor, lo único que queda es vacío. Comprendí que el verdadero heredero no es quien se elige en un testamento, sino quien sostiene los valores familiares, incluso cuando todo lo demás se pierde. Mi padre me dejó no solo Harwell Lee ni Harwell Minerals, sino una lección de carácter y determinación. Y yo, a través de mi forma de vivir, he transmitido esa lección mediante la Fundación Walter Harwell, la Reserva Walter Harwell y cada decisión que he tomado en la compañía. Una mañana de primavera, me situé frente al lago Evergrande, con la luz del sol reflejando en el agua tranquila, brillando como fragmentos de memoria. Sonreí suavemente, susurrando como para mí mismo: «Ahora lo entiendo, papá». En ese momento sentí la presencia de mi padre, no en la villa ni en la oficina, sino en el viento, el agua y la tierra de Colorado que tanto amó. El legado de Walter Harwell no era la compañía ni la riqueza. Era una lección sobre cómo vivir. Una lección que aprendí y que llevaré conmigo toda la vida. Me alejé del lago y subí a mi camión, con el corazón más ligero que nunca. La historia de Miles y mía, de Harwell Minerals y de nuestros padres, no terminó con aplausos ni con gloria estruendosa. Terminó en silencio, en la paz de un hombre que encontró el verdadero significado del legado. Mientras conducía de regreso a Buena Vista, con la cálida luz de la primavera entrando por la ventana, supe que había cumplido lo que mi padre quería: vivir con rectitud, amar de verdad y sostener el honor, sin importar cómo cambiara el mundo.